Y lo que vamos a estar haciendo es enseñando literalmente, hermano, qué significa la frase estos dos mandamientos. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Porque lo que estamos viendo aquí, hermano, es la respuesta que Yeshua le da a este escriba, doctor de la ley. Esta gente sabían la escritura de memoria. Y ya habíamos hablado acerca de el programa o el sistema educativo que había en el primer siglo, de la cual Yeshua participó, y vemos que era algo común el trabajar por memorizarse las escrituras. Ahora bien, analizando la respuesta de Yeshua, estudiando el contexto, una de las cosas que hemos hecho es pasar por alto la cultura judía expresada en la respuesta de nuestro Señor. Y ahí es donde estábamos explicando por qué cuando se le preguntó cuál es el mandamiento principal, él no dijo el primer mandamiento, que es lo que tú y yo conocemos como amarás a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Marcos capítulo 12, verso 28 al 34. Y acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Cuando vemos a el Evangelio de Mateo, y ahí es donde nos vamos a concentrar en el cierre de este tema, Mateo 22, 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y ya le habíamos contestado, ya le habíamos explicado por qué nuestro Señor no contestó con el primer mandamiento como los primeros 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, lo que se llama el decálogo, o los 10 mandamientos, como dice en contexto hebraico, las 10 palabras. Ahora, ¿por qué no le contestó? Porque es un judío preguntándole a otro judío algo clave. Míralo ahí. Mateo capítulo 22, verso 35. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Marcos 12, 28 formula la pregunta de una forma un poco diferente, pero es lo mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Así que el entendimiento hebraico lo estamos viendo más en el Evangelio de Mateo, cuando se le pregunta cuál es el gran mandamiento en la ley. Así que no es el primer mandamiento como tú y yo pensaríamos, pero si pensamos como un judío, vamos a entender por qué nuestro Señor le contesta al escriba de la forma que le contestó. ¿Cómo le contestó? Le contestó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y entonces se refiere al segundo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que todos estos días, hermano, todos estos martes, hemos estado desarrollando por qué nuestro Señor contesta de esta forma. Hablamos acerca de trasfondo político, cultural, histórico de Judea para el tiempo de nuestro Señor, la expectativa del Mesías. Hablamos acerca de lo que es el sistema educativo, cómo los niños estudiaban y se formaban durante el primer siglo. Todo esto para poder entender por qué le estaban haciendo esta pregunta a nuestro Señor y por qué Yeshua le contesta de esta forma. Todo es un contexto judío que hemos pasado por alto. Ahora, tú y yo no somos judíos. Tú y yo no somos judíos, y tú y yo posiblemente cuando estudiamos la escritura no consideramos el contexto judío, ¿ok? Ni aun el contexto hebraico de las escrituras cuando las estudiamos. Lo que sucede es que nosotros hemos sido entrenados a estudiar las escrituras a través de un entrenamiento teológico. Y eso no hay ningún problema. Está muy bien, eso nos ayuda muchísimo. Pero si no incluimos el contexto hebraico, el contexto judío, la antropología, si no incluimos, hermano, la mentalidad de antiguo Medio Oriente, vamos a estar pasando por alto unos elementos que nos van a permitir tener más claridad y poder nosotros entender de una forma más objetiva, clara, real, en la narrativa, lo que está ocurriendo, la conversación, como en este caso, la conversación entre
este escriba y nuestro Señor. La intención del escriba y por qué nuestro Señor contesta de esta forma. Ahora bien, vamos a enfocarnos en Mateo capítulo 22, verso 40. Mateo 22, verso 40. Si usted tiene su Biblia, busque Mateo capítulo 22, verso 40. Y en lo que lo buscas, te digo que si tienes la oportunidad de compartir, si me estás viendo y escuchando a través de las redes de Facebook, si usted es tan amable y usted le da a compartir, esto es una tremenda enseñanza, hermano, que mucha gente yo sé que le van a sacar mucho provecho, porque va a traer mucha claridad en cuanto a esta frase que nuestro Señor termina cuando está explicando o contestándole al escriba. Mateo 22:40 es el verso que vamos a analizar. Y este verso dice de la siguiente forma: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Ahora, el entendimiento, la interpretación más popular es que lo que nuestro Señor estaba diciendo es que se está resumiendo los mandamientos en estos dos mandamientos. El problema con esto es que al pensar que nuestro Señor está resumiendo todos los mandamientos en estos dos mandamientos, nos pone en la posición de pensar que los mandamientos resumidos en estos dos no hay que obedecerlos, que los mandamientos resumidos en estos dos no hay que considerarlos como nuestro estilo de vida, como mandamientos y estatutos y decretos de un rey que espera que nosotros sus siervos obedezcamos. La cuestión es, hermano, es que no hemos podido entender el contexto hebraico. Lo otro es que no hemos podido ser suficientemente certeros en entender lo que dice en el griego. Y lo otro es el sistema de creencia. Posiblemente nuestro filtro greco-romano o bajo influencia de muchos pensamientos a finales del primer siglo y a principios del segundo siglo, donde comenzaron a dividir la Biblia entre lo que se llama el Antiguo Testamento, como que ya pasó, ya no es válido, hermano, y toda la escritura es válida, de que hay algunos mandamientos que son difíciles o que no se pueden obedecer porque, por ejemplo, dependen de la tierra, por ejemplo, el año Shemitah, el año jubileo y muchos mandamientos, casi 260 y pico, que dependen literalmente del templo. Es difícil, pero toda la ley de Dios está vigente. No se puede negar esto. Toda la ley de Dios está vigente. Ahora bien, esto es algo bien interesante que nosotros necesitamos considerar. Esto es algo bien importante que necesitamos considerar. Si nosotros vamos a estudiar la Escritura, necesitamos considerar el contexto. Necesitamos considerar todo el contexto. Ahora, mira lo que dice aquí. Mira qué interesante lo que les voy a enseñar aquí en el PowerPoint. Estamos hablando de la palabra del griego que se traduce al español depende. Se traduce al español depende. Cuando tú lees en tu Biblia que dice de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, la palabra depende aparece en sus Biblias en español. Sin embargo, cuando buscamos esta palabra depende en el griego, es una palabra que se traduce mejor colgar, y eso lo vamos a explicar ahora. Es la palabra, yo no sé mucho griego, pero es la palabra kermanimi o kermanumi. Ahora bien, si usted está viéndome a través de Facebook, usted se va a percatar de lo que le estoy diciendo. Esta palabra que usted tiene en su Biblia, en español dice depende, viene de una palabra cremanimi o cremanumi, ¿ok? Esta palabra literalmente
lo que significa es colgar. Ahora hay varias traducciones en español que la tiene como dependen. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Latinoamericana, la Reina Valera, la Biblia Jubileo, la Escritura del 569. Todas dicen lo mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ahí es donde la gente piensa más el hecho de que el Antiguo Testamento ya no es válido, ya no hay que obedecer ninguno de los mandamientos. Estas dos factores hacen que la gente piense que lo que nuestro Señor está diciendo es que no hay que obedecer los mandamientos, que solamente todo se resume en hacer estos dos. Sin embargo, en la King James y en la English Revised Version trae la traducción del griego en forma correcta. Dice, on these two commandments hang all the law and the prophets. On these two commandments hangeth all the whole law and the prophets. No es lo mismo que decir que para tú poder obedecer estos dos mandamientos dependen todos estos, que decir que estos dos mandamientos resumen lo demás. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, esta palabra que en tu Biblia, Mateo 22:40, aparece depende en la frase estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el original griego, como te dije, es la palabra kremanuni en su forma de tercera persona singular, presente indicativo, voz media del infinito, krematai, significa literalmente colgar, suspender, en un sentido metafórico, depender de, referirse a. Así que Mateo capítulo 22, verso 40, este verbo destaca la gran importancia que le cabe a los mandamientos sobre el amor, en la relación con la ley y los profetas. De hecho, así que Yeshua lo que está diciendo es que dependen, que la ley y los profetas dependen, cuelgan, están suspendidas de ellos. Ahora, no es lo mismo decir que están resumidas en estas dos, que todos los mandamientos dependen de estos dos. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Todos estos mandamientos dependen de estos dos. Todos estos mandamientos cuelgan de estos dos. Todos estos mandamientos están suspendidos en estos dos, o basados en estos dos, o suspendidos o basados o colgados en el del amor. En otras palabras, depende del amor. Depende del amor. Ahora mismo, si usted me está viendo por Facebook Live, estás viendo entonces en la traducción en inglés lo que significa esta palabra. Bien importante, aquí ahora lo estamos viendo en español. Esto es importante, hermano, porque ahora estamos viendo que esta palabra del griego que se traduce depende, literalmente es la palabra que literalmente significa colgar, suspender, ser suspendido, como el que está colgado en la cruz, ¿ok? Así que sería interesante el considerar que lo que debe decir es que de estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. ¿Ok? Ahora, en Mateo capítulo 22, 40, cuando leemos esta palabra depende, Yeshua está utilizando una escena muy familiar para el judío del primer siglo. En cada hogar, e incluso en las tiendas de campaña, habían clavos, habían clavijas que tenían la función de colgar odres y colgar otras cosas valiosas, como colgar ropa. Así que como un odre o una prenda de vestir cuelga de una estaca o de un clavo, y depende de esa estaca o clavo para mantenerla ordenada y efectiva, así las leyes y los mandamientos dependen de estos dos, que representan el amor a Dios y el amor al prójimo, del amor a Dios y de la humanidad sea verdaderamente ordenada y efectiva. Ok, así que en las casas, por ejemplo, en las casas de Israel, la antigua, tú podías ver estos clavos y de los clavos estaría guindando o colgando ropa o odres. Acuérdate que los odres estaban hechos de piel de cabra o piel de oveja, ¿ok? Así que tú lo podías ver colgando, ¿ok? Así que imagínate que esa imagen
está en la mente de los que están escuchando la respuesta de Yeshua cuando dice en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que la ley y los profetas están colgando, están aguantados de estos dos. Así que pensar como judío, hermano, nos ayuda a entender cómo el amor, ahora amor, es como la función de un clavo que mantiene los mandamientos ordenados sin que se caigan al suelo. La palabra hebrea Torah no significa ley exclusivamente. Significa instrucción. Dentro de la Torah o el Pentateuco encontramos enseñanzas, instrucciones, claro, encontramos decretos, encontramos leyes, encontramos estatutos, pero en sentido general, Torah, que es la palabra hebrea, la palabra griega se traduce Pentateuco, refiriéndose a los primeros 5 libros de la Biblia, lo que significa es instrucción. ¿A cuánto no le gustaría las instrucciones del Señor? Fíjate que estas instrucciones nos ayudan a nosotros. Ahora mismo, lo que nuestro Señor está contestando al escriba es que si tú quieres saber cómo amar a Dios y cómo amar a tu prójimo, pues esto depende de los mandamientos. Tú vas a tener que conocer los mandamientos, porque en los mandamientos tú vas a descubrir y conocer las instrucciones necesarias para tú poder amar a Dios y amar a tu prójimo. Porque si no fueran por estas instrucciones, si no fueran por los mandamientos, si no fueran por las enseñanzas de la Biblia, tú y yo estaríamos inventando las condiciones del convenio. Estaríamos nosotros inventando cómo amar a Dios. Estaríamos nosotros creando las formas de cómo amar a Dios. Estaríamos nosotros estableciendo. Y ¿sabe qué, hermano? Lamentablemente en este convenio, en este nuevo pacto, el que hizo el pacto y el que lo estableció es el Eterno, es Dios, no nosotros. Nosotros solamente a través de Yeshua, a través de Cristo, nosotros tenemos una relación de convenio con Dios. Y esto es bien importante, hermano, porque hay una legalidad que tenemos que respetar y reconocer, que es la legalidad del Antiguo Medio Oriente. Hay unas estructuras de donde tenemos las relaciones legales. Por ejemplo, existen las estructuras legales de pares, donde dos personas iguales pueden hacer convenio como un matrimonio, como socios de negocio. Pero en la estructura que encontramos en la Biblia con Dios y con nosotros, es una estructura que se llama soberano y vasallo, donde uno grande tiene un convenio, una relación de convenio con uno pequeño, ¿ok? Pequeño a que no sabe quiénes somos. Nosotros, o sea, ninguno de nosotros podemos hacer pacto con Dios. Ninguno podemos hacer pacto con Dios. Ahora, nosotros podemos estar en una relación de pacto con el Eterno, en una relación que está regulada por mandamientos, por la Torá, por instrucciones, porque Él es el que nos cubre como soberano y nosotros como vasallos. Ahora bien, como te dije, vamos a seguir aquí. Mateo 22:40, sumamente interesante. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que lo que estamos viendo es que la palabra depende está haciendo la función como un clavo donde está colgando los mandamientos, ¿verdad? Y ese clavo es como, literalmente es el amor o estos dos mandamientos. Lo que nos habían dicho es que los mandamientos estaban resumidos en estas dos. Y una cosa es decir que están resumidos y otra cosa es que están colgando de estos dos. O que dependen de estos dos. O que estos dos mandamientos son la base de todos los demás mandamientos. O sea, el amor. El amor es la base de todos los mandamientos. Como las estacas de un tabernáculo o de las carpas. O los clavos en la pared, permitiendo que ropa u odres cuelguen de ella. Ahora podemos ver el maravilloso punto que Yeshua
dijo cuando habló y dijo que la ley y los mandamientos cuelgan del amor. Así como todos los demás mandamientos están colgando de estos mandamientos que cuelgan del amor. Yeshua estaba señalando que amar a Dios y amar a nuestro prójimo son un gran vínculo en la casa de Dios. Porque trae orden a la casa de Dios. Porque no permite que los mandamientos caigan al suelo. Sumamente importante. Sin amor, los mandamientos yacen rotos. Y en un montón de simplemente regulaciones, mandamientos, estatutos desorganizados, porque lo que le da sentido es el amor. Así que estarían todos en el suelo como odres que caen al suelo porque no están bien agarrados por el clavo que los sostiene. Sin amor, los mandamientos son simplemente demandas sin corazón, pero con amor se convierten en el tejido piadoso sobre el cual se puede construir una sociedad, un pueblo, una asamblea, como lo conocemos todos nosotros, la familia de Dios, que refleje el carácter y el verdadero amor de Dios. Así que Yeshua estaba diciendo que el amor es la base esencial de la cual cuelga cada mandamiento. Y eso da orden y significado a los mandamientos. Hermano, esto es bien importante que lo veamos, porque si no lo vemos así, de esta forma, considerando el contexto judío, considerando lo que dice en el griego, la función de esta palabra, que es la misma palabra, que es la misma función de un clavo que está sosteniendo ropa u odres en una pared. Es lo mismo, es lo mismo. Si usted está conmigo en Facebook, hermano, voy a volver a poner una imagen. Hice una imagen donde hay como un gancho de ropa y que está siendo sostenido en una pared, ¿verdad? Y ese gancho de ropa tiene dos extremos. Un extremo se llama amar a Dios y el otro extremo se llama amar a tu prójimo. Pero el clavo que sostiene el gancho se llama el amor. Pero lo que está sosteniendo toda la Torah es estos dos mandamientos. Y si usted lo pudiera ver, pues sería interesante. Simplemente entender, hermano, que en nuestras Biblias, la palabra depender como que no nos ayuda mucho. Ahora, cuando tú lo lees en inglés, que hangeth y que está colgando, pues nos ayuda bastante. Ahora, una vez más, analizando la respuesta de Yeshua, en estos dos mandamientos se encierra la esencia de todos los mandamientos y estilo de vida, de obediencia que Dios espera que vivamos. Ahora, esto no quiere decir que al saber estos dos mandamientos hay que olvidar el resto de los mandamientos o pensar que están resumidos, que eso es lo que hace cuando tú piensas que están resumidos, los olvidas, sino que para poder llevar a cabo estos dos mandamientos dependía de tu obediencia de los demás. ¿Ok? Yeshua está enseñando que la forma de cumplir con el primero de todos los mandamientos, o sea, el mandamiento principal de amar a Dios y amar al prójimo, es guardando todos los demás. La base de la obediencia es el amor. La razón por la cual se obedece es el amor. Que la salvación es por gracia y en la obediencia hay bendición. Shalom.